Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Yes o no, supera los 200 millones de stream en Spotify. Recuerda hacer stream a Seven y Standing Next to You para otorgarle los 2 billones y el billón respectivamente a Jungkook. I'm Still debuta con la recaudación en su primer día más alta para un evento cinematográfico realizado por un solista de K-pop en la historia de la taquilla de Corea del Sur, según el Consejo de Cine Coreano. Felicitaciones, Jungkook. Jimin permanece en el número 1 en el Circle Global K-pop Chart por 8 semanas consecutivas. En Spotify Global, Who ocupó el cuarto lugar. Spotify Estados Unidos lugar 5. Spotify Japón segundo puesto y Corea del Sur sigue liderando la lista. Hagamos stream diario a Muse y Golden, mantengamos a Jimin y Jungkook en los charts musicales, mientras ellos cumplen su deber dentro del servicio militar. Muestra tu amor hacia ellos, escuchando su música. Diario militar Jungkook. Desayunaron arroz, sopa de pollo picante, croquetas de mariscos, ensalada de brotes de soja con cebolleta y kimchi. Almorzaron arroz, estofado de pasta de soja fermentada, seria hervida con salsa picante de pimiento, bulgogi de pato con salsa de soja, kimchi y café en lata. Cenaron arroz, estofado de kimchi con cerdo, dak galbi picante, ensalada de jamón y maíz, kimchi de rábano y leche. El tiempo en Yeoncheon. 24 grados Celsius, lloviendo. Con una máxima de 27 grados Celsius, mayormente nublado. Tarde-noche 25 grados Celsius, nublado. Salió esta foto de Jimin y Jungkook al parecer de un blog militar. Esta palabra significa artillero. Una vez más se confirma que ambos están en la brigada de artillería. El objetivo de Jimin es, no nos lastimemos. El objetivo de Jungkook es, hagamos nuestro trabajo fielmente y trabajemos tan duro como podamos. Esperamos con ansias que pasen luego los meses para tenerlos de vuelta sanos tanto física como mentalmente. Cada día falta menos. Puede ser que el 1 de octubre veamos desfilar a Jimin y Jungkook, no es nada confirmado. Ese día se celebra para elevar la moral del personal militar y se hará con un desfile, pero nadie sabe, puede que sí o puede que no. ¿Sabías que? El 20 de septiembre se lanzó la preventa del photobook de Are You Sure? Obviamente las exvecinas entraron en cólera porque cuando se anunció no pusieron el nombre del invitado en la publicación de X. Según esas desquiciadas, se utiliza la imagen de Tae para promocionar el photobook, cuando él mismo se invitó, obviamente tiene que salir, si no saliera, también les molestaría alegando que omitieron a su favorito. Unas más desesperadas hicieron esto. Llamaron a boicotear el photobook. Que el culto de payasos sin cerebro y vergüenza de Jicocas compre el libro de la luna de miel. De ninguna manera voy a gastar dinero en esa mierda. Las Jicocas de todo el mundo estamos preocupadas porque esta ardida no lo va a comprar. Y esta otra. Dijeron que era un invitado. Sus fans lo atacaron sin cesar aquí simplemente por estar en algunos episodios del programa, pero aún así agregaron su rostro a los carteles sin créditos ni su nombre está etiquetado. Me atrevo a decir la desventaja de ser la representación física de la influencia. Lamento informarles que su favorito no agotó su propio photobook. Tae merece más de sus fans,
pero a lo único que se dedican es odiar a Jimin y el vínculo que tiene con Jungkook. Si realmente se dedicaran a su artista con la misma fuerza que ocupan para tirar hate, su artista estaría en los primeros lugares, pero la realidad no es así. Jimin y Jungkook no necesitan de terceros para ser exitosos. Para desgracia de ellas, la preventa del photobook de Jimin y Jungkook se agotó en menos de un día. Yo lo compré, cuando me llegue haré un unboxing. Como el episodio 8 estuvo tan lindo, las exvecinas solo pudieron sacar de contexto esto que dijo Jungkook. 예능신이 도와준 거야. Jungkook dijo eso, justificando divertidamente su caída en el kayak. Tampoco se equivoca, es un programa de viajes, obviamente es de entretenimiento. Las exvecinas parece que no saben los conceptos. Entretener no es lo mismo que ser falso o con guión. Entretener es ser tú mismo dentro de un ambiente relajado para pasarla bien. Cuando Jungkook dice que ambos, o sea Jimin y él, estaban preocupados por cómo iban a editar el programa, yo creo que pensaban que no sería lo suficientemente bueno o interesante de ver. Además, las escenas y conversación más íntimas entre ellos, aunque Jikook no vio el segundo capítulo y esta escena. Y no como ellas dicen, que Jungkook dijo eso, porque es un programa con guión. 촬영하면서 걱정을 많이 했어요. 이게 이대로 괜찮나? 이게 편집 이게 될까? En serio, donde dijo que era un guión. ¿Por qué siempre se encargan de alardear que hay mucha escasez de neuronas? También las exvecinas reclaman que no mostraron la reacción cuando Jungkook llamó a Tae. Bueno, tampoco mostraron cuando llamaron a Suga, ni cuando Jungkook le reprocha a Jimin que no le dedicaba tiempo, etc. Pero ellas creen que es una conspiración de la empresa porque está en contra del Taekook, pero Tae aparece en el documental de Jungkook. Dicen que Jungkook así lo quiso, pero dicen que por decisión de la empresa pusieron a Jimin al final. Son tan inconsecuentes que se contradicen cada medio segundo para justificar sus chip inexistente. A estas alturas solo dan risa. Jungkook ya lo dijo, es el mejor viaje que ha hecho en su vida y después quería estar en el primer día de su viaje. Así ama estar con Jimin, porque pasó los mejores días de su vida con la persona que más quiere. 같이 또 옵시다, 이제 정국 씨. 다시 시작해야지. 해야지. Ahora ya lo sabes. Cuando iban rumbo al aeropuerto, Jungkook dice que le gusta conducir por calles pequeñas porque es mucho más romántico. 있는 게 훨씬 더 좋아. 뭔가 약간 낭만 있어. 좀. Asimismo no quiso beber cerveza, que le gusta tanto, para seguir conduciendo junto a Jimin, solos los dos por esas calles románticas. Ahora entiendo más este video rumbo a Sapporo, los dos deseaban ir a ese destino, lo disfrutaron hasta el último día. Más creo en el relato de la persona del estacionamiento que no los conocía y los vio a ambos coquetearse, hasta que llegaron los guardaespaldas. También entiendo a esa youtuber que al verlos en el avión, pensó que Jungkook venía con su novia rubia. Entiendo y creo todo lo mencionado antes, porque Jimin y Jungkook fueron felices y libres en Sapporo, se vieron cómplices, risueños y muy cariñosos. ¿Qué piensas tú? Día 264. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.